Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Esdras capítulo 5, y esperamos avanzar 2 capítulos el día de hoy, a ver si el tiempo nos lo permite, pero quiero llevarte a que oremos, si te parece bien. Señor, háblanos esta noche, háblanos de manera que entendamos, de manera que comprendamos, y también, Señor, de que podamos ver con certeza, con claridad, hacia dónde quieres que caminemos, llevando, Señor, también caminar, Señor, de construcción, de reconstruir, Señor, la adoración, Señor, hacia ti. Ayúdanos a entender cómo y no solo entenderlo, Señor, sino también ponerlo en obra, ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok. ¿Recuerdas el capítulo 4? Terminamos en que había enemigos que se habían levantado contra el pueblo que estaba reconstruyendo y lograron detener la obra de la reconstrucción. Estos enemigos que mandaron traer al rey, ¿no? A decirle al rey, oye, mira este pueblo, y entonces lograron detener la obra. Y la obra había quedado detenida durante 16 años. Ahora, ¿has visto una obra negra? ¿No? ¿No has visto la casa esa que está a medio construir y que tú la ves y dices, bueno, ¿y para cuándo? O sea, ¿para cuándo se va a terminar esta obra? ¿Para cuándo vamos a haber levantado ya por fin? Y más que ver, proyectar, ¿no? Así como de, bueno, es que va a quedar bonito, ¿no? No, lo único que estás viendo es polvo, lo único que estás viendo es, que pues no se llega a la hora, ¿no? Y te puedes llegar a hartar de esa situación. Y ahora imagínate el pueblo que estaba viendo el templo que había, o sea, durante 16 años, o hace 16 años, había habido un gran gozo y un gran júbilo y una gran algarabía porque se estaba construyendo el templo y de repente, pues se dejó de construir. O sea, se paró la obra y te desanimas. Y te sientes triste, y te sientes acongojado, y te dices, pues, ¿realmente valdrá la pena? Y el profeta Ageo, ¿recuerdas? Terminamos que el profeta estaba diciendo, la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa. Y bueno, vamos a ver precisamente cómo estos profetas empiezan hablando una carta, o bueno, hablando por Dios, ¿no? Pero por eso se llama el título del mensaje, las cartas del rey, ¿sí? Porque esta es primero hubo una carta profética, ¿no? Una carta en la que Dios estaba mandándoles este aliento al pueblo de Israel, al pueblo, perdón, de Judá, que estaba desanimado. ¿Sí? Que vio la construcción que no nomás, pues no se levantaba. Ahora dice el versículo 1. Profetizaron el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, te decía, 16 años había estado parado. Pareciera como que entonces los enemigos habían logrado su cometido y más bien parecía que esa obra jamás se iba a terminar. Aquello que estaban emocionados, motivados, que estaban contentos, gozosos porque estaban regresando a su casa y que estaban ahí viendo que la obra de Dios ahora pues simplemente ya no había. Y qué triste es cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y vemos que en efecto nuestro ánimo está decayendo. Vemos que nuestro ánimo no nos permite ver
la obra de Dios, no nos permite escuchar el mensaje de Dios. El desánimo muchas veces nos bloquea, nos limita para que el altar de adoración sea reconstruido. Entonces, qué bueno que no nos basamos en nuestras emociones. Nosotros nos debemos de basar en lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso está esta carta profética, porque se levantaron estos profetas a hablar de parte de Dios, a decir de parte de Dios un mensaje. Puedes ir yendo a tu Biblia en Ageo. O sea, Ageo está de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si tú hables Mateo, para atrás está Malaquías, Zacarías y Ageo, sí, ahí cerquitita. Y entonces, Ageo era un hombre común y corriente. Ahora era un hombre que simplemente estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y que no se dejó llevar por las emociones. No se dejó llevar por lo que sentía, sino más bien por lo que el Señor dice. Por eso el texto que estábamos diciendo era que en el nombre del Dios de Israel, que tenían el Espíritu de Dios encima, con ellos. Por eso pudieron levantarse Ageo y Zacarías y profetizaron. Ahora, Ageo capítulo 1. ¿Sí estás ahí? Ageo capítulo 1, versículos 2 al 4 le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. O sea, como diciendo, mira, estamos entre las ruinas, la ciudad está en ruinas, ¿qué vamos a estar levantando un templo? No es tiempo para levantar un templo, perdón. O sea, el pueblo de Judá estaba diciendo, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, ahora estamos viendo esta situación de Poza Rica, ¿no? Cómo están las calles destruidas y lleno de escombros por todos lados y toda la situación que están viviendo. Ahora imagínate que ellos estaban ahí en medio, ¿no? Y entonces viendo todo eso y así de, o sea, ¿te das cuenta cómo estamos alrededor? Y todavía quieres que volteemos y que nos pongamos a levantar un templo. O sea, pareciera como que no es el tiempo para reedificar. Y entonces Ageo le dice en el siguiente versículo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. O sea, es tiempo entonces de que estés tú levantando esa casa de adoración, que estés adornando tu casa, pero que la casa de adoración esté desierta. ¿Cuál es el tema aquí que estaba diciendo Ageo? El problema no era que no había los materiales para construir, sino más bien es que no era importante para los judíos construir el templo. O sea, lograron detener la obra unos enemigos y lo peor es que la única manera que lo hicieron fue con cartas. Que se les mataron a Darío. O sea, lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el pueblo cuando no tiene sus prioridades en orden? Cuando su prioridad no es levantar un lugar de adoración. Cuando su prioridad no es levantar el templo para que el Señor habite. Ahora, claro que hoy por hoy no se trata de que construyamos un templo, ¿no? Bueno, estaría chido que pudiéramos levantar un templo, ¿verdad? Donde cupiéramos todos y que fuera grande y que pudiéramos proyectar, ¿verdad? Aquí la iglesia de Dios. Pero no es ese templo el que necesitamos levantar. Necesitamos construir el templo que Dios quiere levantar en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en ese templo personal delante de Dios. Ahora, ¿estás en Ageo? Sáltate al versículo 9. ¿Sí? Que dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa. O sea, de repente te estás amontonando cosas y estás diciendo, mira, yo lo voy a poner aquí y mira, lo voy a poner allá y mira cómo qué bonito está quedando mi casa. Y dice, y yo lo disiparé en un soplo. Ahora, ¿quieres ver que esto es real? Pregúntale a los hermanos en Poza Rica. Que en un parpadeo perdieron todo lo que tenían.
Ahora, no estoy diciendo que eso haya sido un juicio de Dios, ¿no? Habría muchas cosas que analizar al respecto, pero más bien es, ¿qué estás haciendo sobre lo que es temporal y lo que es eterno? ¿Qué decisiones estás tomando tú? Ageo les estaba diciendo de esta manera, ¿sabes qué? Mira, ponte pilas, ponte a trabajar, ponte a levantar el templo de adoración a tu Dios. Es necesario que sea levantado. Dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. O sea, ¿cómo esperas que haya bendición de parte de Dios si tu prioridad en todo lo que haces nunca ha sido Dios? Ahora, Ageo no solamente les estaba hablando acerca de que era necesario ponerse pilas y ponerse a trabajar y hacer el esfuerzo, sino que Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, le dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. No es que tanta fuerza tú le quieras poner a levantar el lugar de adoración en tu casa. No es que tanto empeño tú le quieras poner, no es que tanto, sino que lo hagas en el poder de Dios y en el Espíritu de Dios. Que lo hagas queriendo que Jehová sea prioridad en todos tus asuntos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 1, el versículo 2. Ya ahora sí regresamos a Esdras, ¿no? Que dice que los profetas no nada más se pusieron a hablar. Ay, sí, entonces, mucho parloteo, pero poca acción, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, dice por ahí. Sino que ellos también estaban ayudando en la obra. Y ellos estaban predicando con el ejemplo y mostrando que el ministerio no nada más, o sea, el servicio o el quehacer no nada más es puro hablar y hablar, sino que también es importante dar el paso, es importante caminar hacia la obra que Dios nos está llamando. Es importante que nosotros digamos, ok, sí voy a hacer mi devocional esta semana, sí voy a hacer voy a hacer mi esfuerzo por buscar a Dios y pues no te levantaste temprano. ¿O preferimos descansar? Cuando tu prioridad no está puesta en el lugar correcto, simplemente estás entonces hablando y parloteando acerca de que tienes una vida de fe, pero Dios no es tu prioridad. El ministerio no consiste en señalar lo que otros deben hacer. Es que lo que tú debes hacer es que te debes de poner a orar para que sí, y luego ayúdame a orar, ora conmigo. En la vida cristiana nosotros vemos esto, o sea, ¿tú crees que yo soy más espiritual que tú? ¿Tú crees que yo soy más santo porque me toca enseñar la palabra? No, mi trabajo, mi responsabilidad en el quehacer es pero no significa que yo soy más espiritual que tú. Todos somos hijos de Dios. No hay diferencia de niveles porque todos somos siervos. Los profetas, los líderes, el pueblo, trabajamos bajo la misma autoridad de Dios. Estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios es nuestra prioridad. ¿Qué pasa cuando de repente escuchamos la palabra de Dios desde aquí, desde el púlpito o desde la Biblia, que abrimos la Biblia? ¿O qué pasa cuando escuchamos esa palabra profética, esta carta profética? Dios comienza a levantar pasión, Dios comienza a poner ánimo, Dios comienza a avivar el fuego. La palabra de Dios reordena nuestras prioridades.
de manera que empezamos a buscarlo, de manera que volvemos otra vez a Él, de manera que vemos nuevamente que Dios está obrando también en este quehacer de la reconstrucción del templo. ¿Ves cómo no se trata nada más de una parte? Dios está ahí para hablarnos. Dios está ahí para conducirnos y para llevarnos a que seamos aquellos que obremos, ¿sí? Dios pone el el querer y el hacer. No el quehacer, bueno, también pone el quehacer, pero no. ¿Cuántas veces has querido empezar a caminar con Dios y se te acaba el entusiasmo? O empiezas a querer caminar con Dios y de repente hay mucha oposición, de repente hay mucho desgaste, o hay distracciones, o empiezan los problemas económicos, o empiezan las dificultades familiares, y entonces decimos, ay, no, es que esto está muy difícil. Pero Dios siempre levanta su voz y nos exhorta y nos da su promesa. Si no has perdido a Geo, en el versículo 8 les dice, sube al monte, trae madera y reedifica la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, actívate, ponte, ve por madera. Es que yo no tengo. Es que ¿cómo voy a construir este lugar de adoración? ¿Cómo voy a enseñarle a mis hijos a adorar? ¿Cómo voy a hacerlo? Es que yo no sé. Pues ponte. Ponte. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la Biblia, aquí está la palabra profética que nos lleva a que esa reconstrucción vuelva a ocurrir. Reconstruir el templo es primeramente obedeciendo a la voz de Dios. No solo basta con que nosotros escuchemos la voluntad de Dios. Significa que tengo que actuar y obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué pasó con Zorobabel y Jesúa? ¿Qué dice que hicieron? En el versículo 2 de Esdras 5. Se levantaron y comieron y comenzaron a reedificar. No tengo hambre, tengo. Filipenses 2:13 es este texto que te decía. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos esta carta profética. Tenemos esta palabra de Dios que nos alienta, que nos anima y que nos lleva a construir. Sin embargo, vemos en los siguientes versículos una carta que no era necesariamente aquella que venía de parte de Dios. Dice el versículo 3. En aquel mismo tiempo vinieron a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros y les dijeron así. O sea, vinieron aquellos que estaban del otro lado, otra provincia, y les dice, ¿y ahora ustedes quién les mandó? ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y para levantar esos muros? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Otra vez, comenzaron a edificar y ¿qué pasó otra vez? ¿Recuerdas la semana pasada? Empezó a haber enemigos, ¿no? Rápido. Y ahorita otra vez comenzaron a edificar y ¿qué pasó? Otra vez viene la oposición. No importa cuando el altar está abandonado, nadie te molesta. Cuando el altar llevaban 16 años con el altar ahí parado y nadie se le ocurrió decir, ¿y estas ruinas para qué eran? O sea, nadie dijo nada, pero tan pronto empezaron a trabajar, ¿qué pasó? Vinieron los otros a detener la obra. Cuando empezaron a construirse, empezaron a pegar ladrillos, vienen los enemigos. Y así es cuando la obra de Dios empieza a avanzar, también va a haber resistencia.
Cuando empieces a querer hacer de tu casa un lugar de adoración, va a haber resistencia. Y te vas a desanimar y te vas a querer desanimar y te van a decir, ¿y a ti quién te mandó? O sea, si estabas tan cómodo viendo Netflix en la tarde, estabas tan cómodo, mira, sin preocuparte, ¿qué les voy a enseñar hoy a mis hijos en el devocional familiar? Tú no tenías que preparar ningún estudio. Tú no tenías que leer la Biblia. Es más, cada vez que la lees te das cuenta que estás mal y que eres un pecador y que ya no hay salvación para ti. Momento, me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta que necesito salvación y me doy cuenta que también hay esperanza. Por eso yo voy a la palabra de Dios. Ahora fíjate qué tan amables vienen y qué tan legales vienen, así de, y bueno, ¿dónde está su permiso de construcción? Así como los inspectores, ¿no? Cuando ven ahí una construcción. A ver, ¿y su permiso? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio orden para levantar estos muros? Pero la verdad es que lo único que querían hacer era intimidar y detener la obra. Pero ve que dice el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el fracaso y la intimidación y la victoria? Que los ojos de Dios están puestos sobre ti y su obra. Los ojos de Dios están puestos en que ese templo, ese lugar de adoración sea levantado. No importa que vengan los otros ojos a querer venir e intimidar, a decir, ¿dónde está tu permiso? Y pueden venir todos los ojos del mundo, pero los ojos de Dios están sobre ti. Fíjate lo que dicen estos pasajes, está aquí en la pantalla. Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y 2 Crónicas 16 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, ¿qué? A favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Ahora, perfecto no significa impecable, Perfecto quiere decir un corazón maduro, un corazón completo, un corazón que ha sido trabajado por Dios. Y ese corazón que ha sido trabajado es un corazón que ha sido transformado y ser más sensible a la voluntad y a la voz de Dios. Y que es un corazón que está dispuesto a obedecer cuando es necesario obedecer. Mientras vemos a Tatnaí y sus hombres que escribían cartas al rey para acusar, y Dios estaba diciendo, aquí estoy yo, aquí yo los estoy supervisando, aquí yo estoy poniendo mis ojos sobre ellos. Qué bueno que tenemos un Dios que nos ve, que no tenemos un Dios que nos mantiene lejos de Él, o sea, ¿tú crees que estamos cuando estamos siendo oprimidos o cuando venimos a ser intimidados, ¿tú crees que Dios está lejos de ti? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Mira, ahora que lo busco y mira lo que me está pasando. Dios, ¿por qué has ocultado de mí tu rostro? Pues yo te estoy viendo. Yo estoy viendo lo que está pasando. O sea, imagínate Dios diciéndote, ¿cuál es el problema? Yo aquí estoy. No he dejado, tú no has salido de mi supervisión. Tú no has salido de lo que yo estoy planeando para ti. Tú no has salido. Mantente obediente, mantente firme en lo que tú estás haciendo. Ahora, continúa esta carta de acusación. Versículo 6 y dice, vinimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, y otra vez como queriendo aparentar espiritualidad. Y dice, la cual se edifica con piedras grandes, y la madera se coloca en las paredes, y esta obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ahora, ¿te das cuenta lo que estaba pasando? Tan pronto ellos se levantaron para poder empezar a trabajar, tan pronto se levantaron a obedecer la voz de Dios,
Y rápido el enemigo vio que estaba siendo prosperado lo que ellos estaban haciendo. Tan pronto tú te pongas a levantar ese altar de adoración para ti, para tu familia, para tu casa, rápido se va a ver. Rápido se va a ver que hay algo que se está construyendo. No solamente los enemigos lo van a ver, sino que tú mismo te vas a dar cuenta que estas piedras grandes son estos fundamentos firmes que la Biblia nos enseña. Y déjame llevarte solamente un poquito a qué significan estas piedras que son grandes, que son estables, que son el fundamento. En Mateo 16, del 18 al 19, venían Jesús con Pedro y estaban platicando y les decía, ¿tú quién dicen que yo soy? Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, el Mesías, tú eres el que ha de venir a salvarnos. Y entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que si nosotros ponemos en firme que Cristo es el Dios de mi vida, es el Dios de mi familia, es el Dios de mis hijos, entonces el Hades no va a prevalecer. Aun aunque vengan a querer ir contra nosotros, pueden venir y decirnos, ¿quién te mandó? ¿Dónde está tu permiso? Y tú puedas decir, bueno, pues soy hijo de Dios. Déjame llevarte como Efesios 2:20 que dice que es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero en Hechos 2:42 nos muestra cuáles son esas piedras grandes sobre las que hay que edificar y construir. Y este es uno de los textos fundamentales para nosotros como iglesia. Y esto es, dice Hechos 2:42, si la buscas en tu Biblia, ¿cuáles son estas piedras grandes? ¿Me dices amén cuando llegues? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, ¿cuáles son esas piedras o esos pilares en las que se edifica hoy la casa de Dios? Y está aquí en la diapositiva. Cuatro elementos, ¿sí? Que es la palabra revelada, que esto no es otra cosa, no es un tema así místico en el que digas, no, es que tengo un mensaje exclusivo de parte de Dios. No, la palabra revelada simplemente es Dios hablándote a través de su palabra. Es Dios diciéndote qué es lo que tú tienes que transformar, qué es lo que tú tienes que cambiar, qué es lo que Dios te está hablando en tu devocional. Lo segundo es la comunión y la adoración. La comunión que tenemos unos con otros también, pero también la adoración que estamos nosotros haciendo delante de Dios. Esa comunión horizontal y la comunión vertical. Y lo tercero es Cristo mismo, que es esa piedra en el ángulo. Cristo es ese ángulo, esa piedra, que es el fundamento para todo nuestro altar. Ahora, más adelante dice que hay maderos, ¿no? Piedras grandes y maderos en las paredes. Y estos maderos me llevaron a pensar como un símbolo de esa unidad y ese como ese entrelazamiento, como las vigas, ¿no? Que unen los muros. Ese madero es el Evangelio. Porque eso es lo que nos une a todos. El Evangelio nos une. Y si algo necesito yo para construir ese lugar de adoración, es el Evangelio en mi vida. Ahora, Tatnai preguntó, ¿quién les dio la orden? Y la respuesta fue, versículo 11, nosotros
Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya había sido edificada muchos años atrás. Ahora, ¿te das cuenta? Aquí no hay credenciales, no hay títulos, no sacaron el permiso así. No, ellos lo que dijeron fue, somos siervos de Dios. Nosotros reconocemos quiénes somos delante de Dios, nos presentamos delante de Dios y aún delante de los hombres. Y les decimos, somos esto. Y lo único que estamos haciendo es levantar lo que ya existía. Estamos reedificando esta casa. ¿Cuántas veces se ha destruido el altar en tu casa? ¿Cuántas veces has destruido el altar de adoración a Dios? Y gracias a Dios por su misericordia, que hoy podemos decir que tenemos la oportunidad de levantar nuevamente esto, pero levantar nuevamente ese altar. Pero debemos de reconocer esto. ¿Nosotros qué somos? Solo somos siervos. Somos siervos de Dios. Y no solamente reconocieron ese llamado de parte de Dios de ser siervos, sino dice el versículo 12. Pero después que nuestros padres provocaron la ira de Dios de los cielos, y Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Entonces ellos dicen, pero sí, nuestros padres fueron pecadores. Y el reconocer que nosotros somos pecadores, no nada más nos ubica en este sentido de decir, ¿quién más nos puede acusar? ¿Recuerdas la semana pasada estudiamos que decía que se levantaron con esta carta diciendo, son un pueblo rebelde, son un pueblo que causa problemas, son un pueblo y por eso detuvieron la obra? Pero hoy les dicen, sí, nuestros padres provocaron la ira de Dios, pero hoy reconocemos la gracia restauradora de Dios. Dice el versículo 13, mas en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y así esta carta de acusación, y fíjate, estamos leyendo la carta que los de la otra provincia del otro lado del río vinieron a llevar al rey. Y ellos están dando esa recapitulación tal cual, ese testimonio tal cual, y luego entonces vemos como lo que había sido una acusación, ahora vino a ser un testimonio de que Dios había restituido al pueblo para que pudiera levantar el altar Ahora el enemigo va a estar ocupado siempre queriendo acusarnos, ¿sabes? Queriendo decir, no tienes los permisos, no solo no tienes los permisos y aparte eres malo y eres rebelde, pero mientras eso ocurre, Dios siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros y nos recuerda de dónde nos sacó. Y esto es algo que nosotros debemos de tener presentes. ¿De dónde nos trajo el Señor? ¿De dónde fuimos atraídos? ¿Cómo estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo estábamos nosotros en Egipto? Bueno, en este caso era Babilonia, exiliados, y Dios nos recuperó. Ahora yo no sé tú, pero me conmueve mucho pensar que de donde yo estaba, cuando ya había negado la fe, perdón, verdaderamente me conmueve mucho saber que Dios me atrajo nuevamente a Él.
y que me permitió estar aquí hoy delante de ustedes y poder compartirles esto. A pesar de que yo ya había dicho que Dios era un cuento, que Dios era un chiste, una necesidad del hombre que había inventado. Dios solamente era algo que el hombre ocupaba para poder salir de sus pensamientos. Y de repente Dios me atrajo otra vez a Él y me volvió a recordar quién era yo. Y me sacó y me trajo otra vez a su presencia. No hay decreto humano que pueda detener el propósito de Dios. No hay poder humano que pueda oponerse al plan que Dios tiene para ti y para tu casa. ¿Tú crees que Dios no desea que ese lugar de adoración esté levantado en tu casa? ¿Tú crees que Dios no desea que haya un altar donde su nombre sea glorificado? ¿No concibes que Dios esté más interesado en que eso ocurra que nosotros mismos? Sin embargo, pues nosotros necesitamos ver que el plan de Dios ahí está, esperando que nosotros nos levantemos y que respondamos a eso. Ahora vamos al capítulo 6. ¿Vas conmigo? Entonces el rey Darío dio orden y buscaron en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un rollo, y en él estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Ahora fíjate, después de la acusación y las cartas que habían sido enviadas por los enemigos, el rey Darío ordenó investigar. Y esto es bien importante porque bien pudo haber dicho el rey: ¿sabes qué? No hay registro. No hay manera de saber si el rey Darío que el rey Ciro había levantado esa orden. ¿Sabes qué? Es que no lo encontramos. O simplemente aquellos que estaban queriendo detener la obra, ellos pudieron haber dicho: oye, pero mira, yo veo como problemas aquí. Mejor yo digo que les pares la obra. Yo digo que tú vayas y que mandes a los supervisores, a quien sea, y que los detengas pero si ya hubo un rey que dio, ¿no? Ahora, dice ahí que fue hallado en Acmeta. Acmeta era un lugar que era remoto, ¿sí? O sea, era un lugar en el que las posibilidades que un registro de que había un rollo, un documento que permitiera la obra, eran infinitamente pequeñas. O sea, ahora imagínate, hoy ya existen los registros digitales, hoy vamos a Catastro, ¿no? Y ahí tienen todo el archivo. Hoy vamos abrimos ahí en el internet y ya hay nuestra acta de matrimonio, ya está en línea. Nuestra acta de nacimiento está en línea. O sea, hoy tenemos todo para encontrar un documento a un clic. Pero en aquel entonces no. Ahora, este decreto es de Esdras, que está ahí en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 4. Ese decreto estaba escondido en un lugar allá, en un archivo de esos, allá. Y las posibilidades fueron mínimas y Dios lo puso para que lo encontraran. Y la verdad es que eso me llama mucho la atención porque encuentran que no solamente era un tema
de que tenían los permisos, sino que encuentran que decía que se tenía que pagar esa obra. Y no solamente que se tenía que pagar, sino que también había que darles todas las facilidades para que esto ocurriera. Entonces, este punto yo lo llamo como la carta del rey, porque parecía como que entonces aquella carta de acusación que quería detener la obra, se encontraron con el decreto del rey, donde dice que debe de ser edificado en el mismo lugar donde estaba. Quiere decir que se haga conforme a lo que Dios ya había puesto desde un principio. Lo segundo fue que las dimensiones y los materiales fueran exactamente, que fueran grandes, que fuera con la madera, con la mejor madera, que los gastos se pagaran del tesoro. O sea, que todos los utensilios sagrados fueran restituidos, todo lo que había sido robado, que fuera devuelto a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos claro y en la memoria lo que Dios ha dicho primero en su palabra. Y segundo, que nosotros estemos confiando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en su palabra. Aquellos que dijeron, nosotros nada más somos siervos, no estamos haciendo nada más, no estamos haciendo nada extraordinario, simplemente estamos siendo fieles a lo que fuimos llamados a hacer. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ahora el rey Darío, tenemos aquí en la diapositiva, da una respuesta con una autoridad y una fuerza muy, muy grande. Está en los versículos del 6 al 12. Y les dice a estos que habían sido los que habían ido a acusarlos, y les dice, número 1, alejaos de ellos. O sea, déjalos en paz. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y estamos caminando con Dios y estamos restaurando lo que Dios dijo, entonces no va a haber enemigo que persista, Alejaos de ellos. Número 2, dejad que edifiquen la casa de Dios en su lugar. Quiere decir, hay un derecho, hay un propósito, hay un porqué, hay una razón y déjenlos que eso sea. Número 3, páguenles. O sea, ustedes páguenles a ellos, financienle. Ahora aquí pues era una treta un poco del imperio porque dijo así de, bueno, pues no lo pagamos nosotros, hay que los paguen los enemigos, ¿no? Los que están ahí de molestones, hay que lo paguen ellos. Y ahora, no solamente se ha pagado el gasto de la construcción, sino además denle lo necesario para los holocaustos. O sea, Dios está interesado en que ese lugar se llene inmediatamente de adoración. Un templo vacío no sirve para nada. El templo debe ser lleno de adoración inmediatamente. Y luego, 5, rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Oren por la familia, oren por mí, intercedan por mí. Y entonces, fíjate cómo la bendición llega aún a aquellos que están favoreciendo solamente la obra de Dios. Y lo último es que dice, y el que cambiare este decreto, sea colgado en madero y su casa se convierta en muladar. Y claro que aquí lo que vemos es que la consecuencia del pecado, de la desobediencia, iba a recaer en la cruz. Y Jesús tomando nuestro lugar.
Dios estaba diciendo, no solamente no vas a detener mi obra, sino que aparte vas a financiar que se ha cumplido. A partir del versículo 13 vemos que hay una obra terminada y los enemigos comienzan a ver que se culmina. Y dice, y los ancianos se edificaban y prosperaban por la profecía de Ageo y de Zacarías. Y dice el versículo 15, se tardaron 4 años y medio para terminar de concluir esta obra. Ahora tú vas a pensar, bueno, pues ellos tenían que trabajar para comer, sí, pero si ellos se dedicaron solamente a construir el templo y Dios proveyó todo lo que necesitaban para su vida durante esos 4 años. Podemos nosotros poner excusas para decir, es que tengo que trabajar. Es que ¿cómo voy a levantar el templo si yo tengo que trabajar? Tengo que proveer para mi familia. Es que tengo que hacer esto. Levanta tú la obra de Dios y Dios se va a encargar de proveer para ti y para tu casa. Ahora dice a partir del versículo 16. Perdón que me esté yendo así rápido, pero vamos a terminar este capítulo. Terminaron y empezaron la celebración de la dedicación del templo, pero de pronto esta ceremonia no fue tan grande como la que había sido cuando el templo se terminó la primera vez. El templo se había terminado, el primer templo que levantó Salomón, se habían matado cerca de 142,000 animales. Ahora imagínate la matanza, imagínate la celebración de aquel momento y cuánta gente estaba pues llevando sus animales para el holocausto. 142,000. En esta ocasión solo se ofrecieron 712 sacrificios. Y sabes, lo hermoso de esto es que no, delante de Dios, no es importante el volumen, sino lo que es importante es el corazón que ha sido restaurado, el altar que ha sido restaurado. Para Dios no es importante que tengo que hacer un gran estudio bíblico para mi casa. No necesitas hacer un gran estudio bíblico, tienes que tener la voluntad para venir a Dios y traer la palabra de Dios a tu familia. Tienes que tener el corazón para venir y levantar ese lugar de adoración en tu casa. Tienes que venir y traer lo que tengas. Es que yo no sé qué es lo que voy a decir, no sé qué es lo que voy a enseñar. No necesitas gran cosa. Necesitas solamente traer delante de Dios. Ahora dice también que se sacrificaron 12 machos cabríos. Y aquí nos dice un poco sobre este pacto que Dios había hecho para restaurar no solamente a la tribu de Judá, sino que era un recordatorio que el sacrificio de Jesús era para todo el pueblo. Estaban restaurando el templo del lugar de adoración. Y aunque es cierto que no era el mismo lugar de adoración que había sido en el principio, porque en este caso ya se había levantado el templo, pero hacía falta una cosa. Hacía falta el arca de la alianza, que en ese momento se había perdido. Cuando fueron en el exilio, se perdió el arca donde estaban las tablas de la ley. Pero ellos estaban trayendo este sacrificio porque tenían en mente que la verdadera presencia de Dios no se trataba del objeto, sino que se trataba de ser fiel a Dios. Se trataba de la gracia de Dios. Y a partir del versículo 19 vemos cómo ese sacrificio los llevó a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura.
Y recordaron no solamente que Dios los había sacado de Egipto, sino que Dios también los había librado del cautiverio de Babilonia. Y dice el versículo 22, porque Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. ¿Te das cuenta cuál es el gozo? ¿Te das cuenta cuál es el centro de la alegría? Era que ellos habían recordado la Pascua y habían podido celebrar nuevamente a Jesús. En ese momento no sabían que se llamaba Jesús, ¿verdad? El texto dice, Jesús los había alegrado. Jehová, los había alegrado. Ellos lograron reconstruir la adoración, pudieron recordar su identidad, pudieron recordar cuál era el propósito que tenían ellos como pueblo, y Jehová los alegró. Ahora, sabes, a lo mejor has estado en tu vida últimamente sin identidad. A lo mejor te has sentido como que qué chiste tiene la vida. A lo mejor te has sentido como que quién es Dios. A lo mejor te has sentido como que qué caso tiene hacer lo mismo todos los días. A lo mejor te has sentido como que de qué sirve un altar vacío. Dios quiere que levantes nuevamente tu adoración hacia Él. Y Dios nos está hablando para que recuperemos cuál es el propósito que tenemos de adorar a Dios y de reconocer esa Pascua que es Cristo muriendo por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y Jehová los alegró, dice, no podríamos tener mejor gozo que ese. No podríamos tener mejor gozo que aquel que Dios nos ha traído al corazón que ha sido sanado, ha sido restaurado. Y ahí vemos, entonces ahora sí, Romanos 8:28, que es un texto que decimos mucho. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que fueron llamados conforme a su propósito. Las cartas, los decretos, los enemigos, los miedos, las interrupciones, todo fue para el bien del pueblo de Dios, que pudo levantar nuevamente ese lugar de adoración, que pudo nuevamente formar parte del plan de Dios. Todo cooperó para que la palabra de Dios se cumpliera. Hoy tenemos un llamado a levantar la adoración en nuestra casa, en nuestra iglesia, con piedras grandes, con gozo. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y Dios tiene puestos sus ojos sobre Calvario. Y nos toca unir estas fuerzas para levantar en este lugar un lugar de adoración a Dios. Y no importa, no van a venir van a venir los enemigos, pero no van a poder, porque los ojos de Dios están puestos sobre nosotros.